Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas tardes. Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy. Arrancando con el tercer módulo. Ya vamos por el tercer módulo de este curso de electromecánica y vamos a hablar de algunas cositas antes de empezar con el primer tema, que es seguridad eléctrica. ¿Me escuchan bien ahí? Lo escucho bien, profe. Ok, gracias, Kendall. Ok, como les estaba indicando, estamos arrancando ese tercer módulo y este tercer módulo tiene algunas particularidades. O sea, en este tercer módulo, para empezar, únicamente vamos a tener 2 quizzes. Eso quiere decir que vamos a tener menos temas que corresponden a la parte de teoría. Vamos a empezar a ver este primer tema, que se llama seguridad eléctrica, y luego hablaremos sobre el Código Eléctrico Nacional. Sobre estos 2 temas estará compuesto el quiz número 1. Y luego tendremos el tema de motores eléctricos, del cual estará compuesto el quiz número 2. O sea que prácticamente en la quinta lección, ya a partir de la quinta lección ya no tendríamos más temas y de la parte teórica, y empezaríamos a trabajar con otros temitas como lectura de planos, dimensionamiento de la instalación eléctrica, diseño y confección de un plano, y luego estaremos empezando a ver la interfaz del software o la aplicación que vamos a estar utilizando para realizar los planos eléctricos. Entonces, casi que la mitad de este módulo va a estar compuesto por teoría, y la otra mitad estará compuesto por trabajo puramente en computadora y con la utilización de una aplicación de diseño. Esto quiere decir que vamos a tener 2 quizzes que van a tener un valor ya no de un 5%, sino que los quizzes van a tener un valor de un 10%. Quiz 1 y quiz 2 van a tener un valor de un 10%. Tendremos en evaluación un 5% de asistencia y estaremos realizando 2 laboratorios. Estos 2 laboratorios tendrán un valor de un 10% cada uno. Luego estaremos ejecutando un proyecto final, y ese proyecto final se va a evaluar en dos fases. Una primera fase va a ser un avance del proyecto, que va a tener un valor de un 25%, y la segunda parte sería la presentación del proyecto final, que tendría un valor de un 30%. Para que lo vayamos considerando, cómo va a estar la evaluación de este tercer módulo que estamos arrancando el día de hoy. No sé si tienen alguna duda en cuanto a la evaluación. No, profe, todo claro. Gracias, William. No, ninguna. Ok, gracias. Ok, de todas formas, cualquier cosa ahí en el transcurso de este módulo estaremos realizando alguna aclaración si fuese del caso. Vamos a ver qué otra cosa tenía que indicarles por acá. Bueno, en la plataforma igual ustedes van a encontrar que están todos las 12 lecciones. En cada una de las lecciones iniciales van a encontrar el material didáctico que corresponde. Vamos a tener material didáctico, como les decía, para seguridad eléctrica, para Código Eléctrico Nacional y para motores eléctricos. Únicamente en esos 3 vamos a tener material didáctico.
En las otras partes de lectura de planos y dimensionamiento y diseño, ahí vamos a estar incluyendo en su oportunidad unas tablas, unos machotes que les voy a estar proporcionando yo en Excel para que se realicen algunos ejercicios que necesitamos realizar en casa. Y en la lección número 3, que corresponde al Código Eléctrico Nacional, en esa lección van a encontrar ustedes una versión del código eléctrico, la que estamos utilizando actualmente, que corresponde a la versión del 2014. Entonces, esa versión está completa, está en español y también la pueden descargar para que la tengan ahí para consultas y para que la tengan como referencia también para uso cotidiano. Entonces, este PDF, que es la versión en español del Código Eléctrico Nacional, lo van a encontrar ahí en la lección número 3. En la lección número 2 del Código Eléctrico Nacional, ahí van a encontrar el material didáctico. Y en la lección número 3 encontrarán el Código Eléctrico Nacional. Como les decía, más adelante vamos a estar subiendo ahí algunas tablitas en Excel, algunos formatos que se van a estar utilizando. Y también más adelante estaremos subiendo ahí, o veremos por qué medio lo implementamos, la aplicación del software para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan instalar en sus computadoras. Este software está modificado, sobre todo en la parte de librerías, para que sea más fácil su utilización. Entonces, en su oportunidad también yo les estaré indicando paso a paso cómo se debe de instalar en sus computadoras para que quede correctamente instalado y no tengan problema a la hora de utilizarlo. Porque hay un procedimiento ahí para poder instalarlo, entonces eso lo vamos a hacer paso a paso en su oportunidad, unas lecciones antes de empezar a utilizar esta aplicación. Ok, entonces creo que eso era lo que tenía que aclararles únicamente y vamos a iniciar entonces con el tema de seguridad eléctrica. ¿No tienen alguna observación del módulo número 2? ¿Vieron sus notas? ¿Está correcto? ¿No hay reclamos? Para mí no, profe. Gracias, José. No, todo bastante claro, profe. Gracias, William. Todo claro, profe. Gracias, Kendall. Entonces hablemos de seguridad eléctrica para la parte inicial de este módulo. ¿Por qué tenemos que incluir la seguridad eléctrica en estas clases de electromecánica, electricidad residencial y todo lo que tenga que ver con el uso de la electricidad? Porque la electricidad conlleva un peligro inminente para el usuario, para la persona usuaria normal de los dispositivos que tenemos en nuestras viviendas y sobre todo para el usuario calificado, al personal calificado que va a estar trabajando con energía eléctrica. Ya está intrínseca la peligrosidad y como tal, pues también nosotros tenemos que conocer qué nos puede suceder si sufrimos una descarga eléctrica o si estamos expuestos a un arco eléctrico, cuál va a ser la reacción de nuestro cuerpo, qué nos puede suceder y también conocer algunas medidas de seguridad que se deben de acatar cuando trabajamos con electricidad, sea que trabajemos como empleados de una empresa, que trabajemos en la parte propia o que seamos asistentes de alguna persona que tenga mayor capacidad y que tenga mayor experiencia para realizar trabajos eléctricos. Entonces, en cada una de las funciones que nosotros desempeñemos, pero que estemos utilizando electricidad, tenemos que saber que existen incluso normativas que se deben de aplicar cuando estamos trabajando con equipos energizados o con sistemas que proveen energía a esos equipos.
Para eso, entonces, tenemos que empezar a ver qué es la seguridad eléctrica y a qué nos referimos cuando decimos que la seguridad eléctrica es fundamental para todas las personas que van a trabajar utilizando este recurso. Como indicamos, los trabajadores que van a estar expuestos a manipular y mantener equipos eléctricos o sistemas eléctricos deben de conocer que existe un conjunto de pautas que sirven para mitigar los riesgos eléctricos y para prevenir los efectos peligrosos en caso de un accidente eléctrico. O sea, tenemos que, en primera instancia, prevenir y, en segunda instancia, pues saber nosotros cómo actuar cuando se recibe una descarga eléctrica o cuando un compañero recibe una descarga eléctrica. Saber qué tipo de acciones podemos hacer y qué otras no es tan conveniente realizarlas. Para eso, entonces, hay normativa, existen disposiciones a nivel de seguridad que tanto las empresas, los equipos de seguridad ocupacional como el personal calificado tienen que saber y tienen que entender y tienen que saber aplicar. Porque no es solo conocerlas, es saberlas aplicar. Tenemos que entender que la electricidad mata y que la electricidad también nos puede generar a futuro problemas serios. En el caso de que no suframos la muerte en el momento, pues puede ocasionarnos lesiones que nos van a acompañar por el resto de la vida. Y entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de prevenir ese riesgo, entender de que vamos a estar expuestos a ese riesgo constantemente a cada instante que estemos manipulando equipos o sistemas, y que no debemos de confiarnos, sería la palabra, o sea, de confiarnos por experiencia o porque hemos realizado ese trabajo o esa labor durante muchísimo tiempo, confiarnos y no adoptar las medidas de seguridad. Siempre las normas de seguridad se deben de aplicar y se deben de llevar al pie de la letra cotidianamente. Cada día que trabajemos con electricidad tenemos que aplicar las normas de seguridad eléctrica para no sufrir graves accidentes, porque la electricidad nos puede herir muy gravemente, pero también nos puede matar. También la electricidad puede causar daños materiales a la empresa, a la organización de nosotros. Estamos realizando ese trabajo. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues adoptar las precauciones que en la mayoría de las ocasiones son sencillas o son cosas muy sencillas que se deben de aplicar cuando trabajamos con electricidad, pero que las pasamos por alto. Como les digo, puede ser por exceso de confianza, puede ser en algunas ocasiones porque no tengamos el conocimiento, en algunas ocasiones puede ser que nos dé pereza, por ejemplo, bajarnos de una escalera para posicionar la mejor forma o cosas así, o colocar un aislante o colocar una puesta a tierra para protegernos, a veces por pereza o porque decimos, bueno, no me va a pasar nada, tal vez en 2 minutos hago este trabajo y no me va a pasar nada. Entonces dejamos o pasamos por alto las medidas de seguridad. Pero nuestro objeto debe ser siempre prevenir y debe ser siempre reducir ese riesgo a una lesión para nosotros y también para las personas que están a nuestro alrededor, porque generalmente nosotros vamos a estar trabajando con otros operarios, con otros compañeros a nuestro lado, que también pueden sufrir lesiones o pueden sufrir consecuencias graves a causa de una electrocución. Y entonces existen algunas cosas
que son fundamentales en la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la evaluación de los riesgos. Nosotros tenemos que, antes de realizar un trabajo, evaluar muy bien los riesgos a que estamos expuestos en ese trabajo específico. O sea, no llegar a hacer el trabajo de una sin tomar la previsión de analizar bien el trabajo, cómo lo vamos a hacer, cuántas personas van a estar, si el área es propensa a sufrir algún accidente, si es resbaladiza, cosas así por el estilo. Entonces siempre tenemos que hacer una evaluación de los riesgos que vamos a encontrar en nuestro trabajo. Tenemos que identificar y tenemos que mantener las condiciones seguras en esa área de trabajo para proteger a todo el personal de descargas eléctricas. O sea, puede ser que sea una empresa y en esa parte donde vamos a estar trabajando estén nuestros demás compañeros, pero también estén circulando otro personal de la empresa en la cual estamos laborando. Tenemos que proteger a todas las personas circundantes de descargas eléctricas, de arcos eléctricos, incluso de peligro de incendio, que también es otro factor que siempre va a estar ahí presente cuando hay un problema eléctrico, cuando hay una descarga eléctrica. Generalmente cuando hay descargas eléctricas siempre vamos a tener un principio de incendio. Y esto también tenemos que prevenirlo. No es solamente sufrir la descarga, sino que hay riesgo de arcos eléctricos, hay riesgo de caídas, de lesiones, hay riesgo de incendio. Si estamos en zonas donde hay químicos, hay riesgos de ese tipo, o si hay explosivos, o si hay sustancias inflamables, podemos estar en riesgo de explosiones. Entonces la electricidad en esas áreas que son de alto riesgo también debe de considerarse como un elemento altamente peligroso, que nos va a ocasionar riesgo, que tenemos ese riesgo ahí presente, que nosotros tenemos que mitigarlo, y esto lo vamos a hacer desde el principio, o sea, desde antes de nosotros empezar a trabajar en esa área, ya tenemos que analizar, tenemos que haber analizado el área, cuáles son las condiciones, qué trabajo se va a hacer, cuánto personal va a estar involucrado, y también tomar las previsiones de tener los elementos necesarios de protección y tener los elementos necesarios de mitigación en el caso de un accidente. O sea, tenemos que saber dónde están las áreas de evacuación, si contamos con extintores de incendios, pero que sean extintores para riesgo eléctrico. Ese tipo de cosas ya tenemos que tenerlas identificadas en el área donde vamos a estar desempeñando el trabajo. Pero para esto también nosotros adicionalmente tenemos que tener la capacitación específica para poder identificar estos riesgos y para poder mitigar estos riesgos, y adicionalmente para poder reaccionar en el caso de que se dé un evento. Por eso la falta de capacitación y el respeto hacia los peligros de la electricidad a menudo nos traen como resultado muchas fatalidades que son causadas por electrocuciones, que son ocasionadas por accidentes que vienen a consecuencia de un fallo eléctrico o una descarga eléctrica o un arco eléctrico. Los riesgos eléctricos o los peligros eléctricos o los accidentes con electricidad no son la causa principal de lesiones y accidentes en el trabajo, son desproporcionadamente fatales y costosos. Quiere decir que en la mayor cantidad de ocasiones, cuando se sufre una descarga eléctrica, la consecuencia o el desenlace es fatal, es de muerte, y las demás ocasiones generan daños a la persona que sufre el accidente que son irreparables y que quedan para toda la vida. Por eso es muy importante la capacitación continua. No es solamente tomar un cursito ahí una única vez y dejarlo
ahí para que ya tomé el curso y ya me especialicé y ya puedo hacer lo que sea. También tenemos que tener una mejora continua, estar capacitándonos cada cierto tiempo, viendo nuevas experiencias, viendo nuevos elementos que se utilizan para mitigar, para prevenir, nuevas metodologías también que se apliquen en el campo de la prevención. O sea, tenemos que tener una actualización profesional del tema de seguridad eléctrica cuando estamos trabajando directamente en este campo. Las lesiones que se sufren por un shock eléctrico, por una descarga eléctrica en la vida de los trabajadores, no solamente es para el trabajador, sino que impactan a sus familias y también impactan a la productividad de los empleadores de las mismas empresas. Esto es un conjunto que no solamente la persona que sufre la descarga, la que sufrió la descarga y yo, o sea, ella únicamente, sino que toda su familia se va a ver afectada. Los periodos de recuperación son muy elevados si se logra recuperar, si no mueren en el accidente, si se logra recuperar. Los tiempos de hospitalización, los tiempos de recuperación son muy elevados y por ende va a ser muy costoso. ¿Y eso qué va a hacer? También de que los empleadores, las empresas tengan impacto en su productividad y también van a tener que contratar nuevo personal porque el otro está incapacitado y cosas así por el estilo. Entonces se ve impactado todas las personas que están y las empresas que están interviniendo en estas actividades. Las descargas eléctricas pueden ser de varios tipos, pueden ser de bajo voltaje, pueden ser de medio voltaje, de alto voltaje, pero incluso las que son de menor voltaje pueden ser lo suficientemente grave como para causar la muerte, porque no sabemos el estado en que se encuentre nuestro corazón. Por ejemplo, cuando sufrimos una descarga, puede ser que tengamos alguna afección incluso de la cual no nos estamos dando cuenta. Puede ser de que el recorrido de la corriente por nuestro cuerpo pasó directamente por el corazón, no se desplazó por otro lado, y entonces, por mínimo que sea la corriente que pasa por nuestro cuerpo, va a generar alguna condición que puede dar a que sea menos o mayor gravedad. Eso depende mucho del estado, depende incluso de la condición física de la persona, si es una persona más baja, si es una persona más alta, del contenido de agua en nuestro cuerpo, de las condiciones atmosféricas en ese momento. Hay un montón de factores que inciden en el momento que se sufre una descarga eléctrica. Estas descargas eléctricas o estos choques eléctricos nos pueden también causar afecciones a largo plazo. Entre las afecciones más comunes que nos provocan las descargas eléctricas tenemos el dolor severo. La parte o los miembros que se ven expuestos a descargas eléctricas obviamente van a tener unas lesiones internas y van a generar mucho dolor, y ese dolor se va a prolongar a largo plazo. Puede ser que incluso en algunas ocasiones veamos físicamente que la persona se ha recuperado, que ya no tiene las heridas o que tiene únicamente las cicatrices, pero internamente sigue con ese dolor severo. O sea, el dolor es muy posible que continúe por el resto de la vida. También este dolor va a estar relacionado con el daño que se va a estar generando a los nervios, a los músculos y a todos los tejidos que están en esa zona circundante donde se sufrió la descarga eléctrica. Como les digo, por fuera puede ser que la piel la veamos en buen estado, que se ha recuperado bien, pero internamente los músculos, los tejidos, los nervios, todo va a estar todavía con problemas
y generando ese dolor severo. También podemos tener un sangrado interno dentro de los órganos que se afecten internamente, produzcan un sangrado interno. Podremos tener pérdida de la coordinación y control muscular. O sea, puede ser que perdamos como una pequeña parte del conocimiento o perdamos el control muscular, no podamos sujetarnos bien y eso genere que si estamos trabajando en una altura, en una escalera, en algún otro elemento que esté muy alto, que al no tener coordinación y no tener control muscular, pues nos precipitemos, nos suframos una caída y producto de esa caída, pues también suframos lesiones mayores a nivel de cabeza, a nivel de extremidades, etcétera, que incluso nos podrían ocasionar la muerte. Y algo que es casi que crítico es el paro cardíaco, que generalmente se produce cuando sufrimos una descarga eléctrica y que la corriente transita muy cercana a nuestro corazón o directamente al corazón. El paro cardíaco es más difícil de atender, se requiere tener conocimientos en primeros auxilios y debe ser casi que de forma inmediata. O sea, no es lo mismo que sufrir una quemadura y poder trasladarse hasta un centro médico y que le hagan las curaciones y demás. Sí, con el paro cardíaco pues no tenemos ese espacio de tiempo. Se debe de actuar lo más inmediato posible. Entonces, los principales peligros que tenemos cuando trabajamos con electricidad son, primero, las descargas eléctricas y quemaduras al entrar en contacto con partes bajo tensión. Vamos a sufrir quemaduras que son muy dolorosas y que son muy difíciles de sanar. Las células de nuestros músculos se van a quemar, se van a dañar todos los tejidos y esto es muy doloroso y es sumamente difícil de sanar. Hay que tener muchísima paciencia, hay que recibir muchísimos tratamientos y esto requiere muchísimo tiempo. Entonces son lesiones muy severas, aunque sea una simple quemadura que suframos por una descarga eléctrica, por un arco eléctrico, vamos a tener una afectación muy fuerte a nivel de la parte donde quede expuesta a esta quemadura. Vamos a tener lesiones que son derivadas de esta exposición a estos arcos fotovoltaicos o a las chispas de equipos o instalaciones defectuosas. O sea, podemos recibir estas lesiones en la piel, en los músculos, en los tejidos, pero también una chispa podría entrar en nuestra vista, en nuestros ojos y dejarnos prácticamente ciegos. Entonces, tenemos riesgo de electrocución, de sufrir descargas eléctricas que nos afecten en nuestro corazón, nuestros demás órganos, que nos generen esa descoordinación y que además podamos sufrir caídas que nos den mayor estado de gravedad, pero también podríamos sufrir arcos eléctricos que nos generan esas quemaduras tan fuertes y tan dolorosas. Y adicionalmente, pues algunas chispas o algunos arcos eléctricos también nos podrían ocasionar ceguera, por ejemplo, o alguna otra situación más complicada al estar expuestos a estos elementos. También podríamos sufrir explosiones que sean causadas por aparatos eléctricos inadecuados o por la misma electricidad estática que se pueda producir en vapores, en polvos inflamables, por ejemplo, en una cabina de pintura de aerosol, en empresas donde trabajen con productos químicos, donde se utilicen solventes para sus procesos industriales. O sea, existen muchas formas en las cuales la electricidad podría ampliar mayormente su rango de acción en el caso destructivo, en la parte destructiva.
porque si vamos a tener una chispa donde hay inflamables, pues nos va a generar un incendio y vamos a tener explosiones también que dependiendo la cantidad de elementos que se encuentren almacenados, podrían afectar muchísimos metros a la redonda y por consiguiente generar un daño mayor. Las descargas eléctricas también podrían provocar otro tipo de lesiones, por ejemplo, las caídas de escaleras o andamios, en el caso de que se pierda el conocimiento o que se pierda la coordinación. Para eso, en la imagen, por ejemplo, estamos mirando a una persona, un trabajador, que está con su equipo de seguridad y con su arnés, con su línea de vida. Esto se llama, esta línea que está colocada en la parte de atrás del arnés, que está conectada a un herraje en el techo donde él está trabajando, se llama línea de vida. Entonces, esta línea de vida está correctamente colocada para, en caso de que él sufra una caída de esta escalera, pues quede colgando y no vaya a sufrir lesiones mayores en la caída. Entonces, es importante siempre contar con todo nuestro equipo de seguridad y también saber utilizarlo. La línea de vida tiene que estar ubicada de forma tal que no interrumpa las labores que está ejecutando el trabajador con sus manos y que no le presente tampoco un riesgo de enredarse en su propia línea de vida y sufrir alguna caída, algún resbalo. Aunque sea una escalera pequeña, que no esté trabajando a una altura muy elevada, siempre tiene que tener la previsión de contar con su equipo de protección completo para que pueda tener un mayor grado de protección. Por ejemplo, en esta imagen vemos a un trabajador que sufrió una descarga en la posición en que el compañero lo está bajando para recibir la atención médica. Vemos que él contaba con su equipo de protección y este equipo está acondicionado para que pueda ser bajado él, aunque viene en una condición de inconsciencia, que pueda ser bajado con rapidez y con seguridad para sufrir la atención debida en el suelo, ya cuando lo han bajado. Entonces, a veces es incómodo utilizar algunos equipos de trabajo, a la gente le cuesta mucho acostumbrarse a utilizar el casco, a utilizar los lentes, a utilizar los guantes, todo ese tipo de equipos de protección, pero es fundamental utilizarlos y también saber utilizarlos. Esta persona, el compañero que está bajando a este muchacho que sufrió el accidente, pues también ha recibido algún tipo de capacitación para poder realizar esta labor de una forma rápida y segura, que no vaya a afectar a su compañero que viene en una condición crítica y que viene en estado de inconsciencia y que no vaya a sufrir lesiones mayores que puedan atentar contra su vida. Entonces, cuando nosotros sufrimos una descarga eléctrica, sea porque estamos manipulando una fuente o estamos manipulando un sistema eléctrico y sufrimos o perdimos la noción del trabajo que estábamos haciendo, nos equivocamos o lo que sea y tocamos una línea que esté energizada, que no sea intencionalmente, o que estábamos en un sitio y una línea que estaba con energización o un equipo energizado nos rozó o nos tocó, la corriente va a fluir por nuestro cuerpo, va a transitar por nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es conductor de electricidad, somos materia y por tanto somos conductores de electricidad. Aparte, estamos compuestos por cerca de un 80% de agua y por eso tenemos una condición de que seamos buenos conductores de electricidad. Pero entonces la electricidad, como ya sabemos, siempre va a buscar
el camino que ofrezca menor resistencia a la electricidad. Y el cuerpo humano presenta muy poca resistencia a la electricidad, a la corriente eléctrica que fluyen los electrones, debido a ese alto contenido de agua y de electrolíticos que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, va a pasar algo como lo que vemos en la imagen. Tocamos el cable que tenemos acá, la corriente va a transitar por nuestro cuerpo, va a pasar muy cerca de nuestro corazón, acá va a estar pasando muy cerca de nuestro corazón y se va a dirigir hacia el terreno, va a descargar en el terreno. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a sufrir acá en este punto una descarga eléctrica en nuestra mano. Acá vamos a sufrir quemaduras, vamos a sufrir ampollas, vamos a sufrir incluso, pues, depende del nivel de voltaje que sea, podríamos recibir hasta amputación de nuestros miembros de la mano. Y por acá, en este otro punto, vamos a descargar esa energía al suelo. Quiere decir que en este pie, que es por donde está saliendo la electricidad, también probablemente se nos va a generar un hueco ahí en el pie, vamos a sufrir una quemadura fuertísima y dolorosa, podremos sufrir amputación de miembros también, se van a dañar los tejidos, se va a dañar la piel, se va a dañar los músculos, incluso podríamos sufrir hasta amputación de uno de nuestros pies. Pero la corriente generalmente no se desplaza directamente como está acá. Puede ser que en determinado momento decida salir una pequeña parte por nuestra ingle, que salga por nuestra ingle, y aquí genera lesiones que son muy peligrosas, porque aquí pasa la vena principal que recorre por nuestro pie, y las lesiones en la ingle son fatales, pueden generar la muerte digamos, por afección directa a esta vena principal, se puede desangrar uno, puede afectar completamente los órganos genitales, incluso amputación de órganos genitales, y en la mayor cantidad de casos, pues nuestro corazón va a ser también uno de los órganos que va a estar sumamente afectado y que va a estar propenso a este flujo de electricidad. Acá está pasando también por nuestro estómago, y acá nosotros tenemos ubicados los pulmones, el vaso, el hígado, el páncreas, el estómago, o sea, órganos fundamentales para la vida y que también van a sentirse afectados por este flujo de electricidad. Entonces vean que no es solamente la mano o el pie donde entra y descarga la electricidad, sino que en todo su recorrido nos va a estar afectando diversos órganos de nuestro cuerpo. También depende de la posición en que la persona se encuentre de pie en el momento que sufre la descarga, también eso va a determinar si la corriente va a tener un sentido específico, o sea, va a tener alguna circulación específica. No es lo mismo que la persona esté con los dos pies abiertos, como lo tenemos en este caso, o que esté con los pies en condición cerrada, o que su mano izquierda en este momento esté libre acá, o que esté sujetando algún otro elemento, alguna pared o otra cosa. En ese caso, si estuviese sujetando alguna pared o algún otro elemento, la corriente va a venir por acá, pasa igual por el corazón, se va a venir por la mano y va a descargar por la mano también, porque va a estar sujetada o agarrada de otro elemento que le va a hacer la condición de tierra. Entonces, la corriente va a estar prácticamente atravesando el corazón y habría un mayor peligro de sufrir un infarto al corazón. Las siguientes condiciones se aprovechan de las buenas propiedades conductoras del cuerpo humano
y pueden causar la electrocución. O sea, primero, el contacto con cables aislados incorrectamente. Esto es muy común, que nos encontremos con cables que están pelados o cables que son muy viejos y que su aislamiento no es el adecuado o que está incorrectamente aislado. O que encontremos, por ejemplo, cajas de conexiones donde no se utilizaron los medios adecuados para realizar las conexiones. Hay cajas de conexiones, por ejemplo, que la gente utiliza masking tape para hacer las funciones del tape eléctrico, o utiliza incluso cinta scotch para aislar, o incluso las dejan sin absolutamente nada, o sea, dejan las conexiones ahí sin absolutamente nada. Entonces, las cables tienen que estar aislados correctamente para que no nos produzcan descargas eléctricas. El contacto directo con conductores eléctricos, tal como líneas eléctricas, o sea, que una persona llegue y toque directamente el cable sin tener conocimiento si está energizado o no está energizado. Aunque nosotros seamos electricistas de mucha experiencia, siempre tenemos que asumir que cualquier conductor que nosotros veamos, asumir que ese conductor está energizado. O sea, nunca demos por sentado de que no hay electricidad. Siempre tenemos que asegurarnos correctamente, realizando las mediciones respectivas, asegurarnos de que ese cable que vamos a manipular no se encuentre energizado. ¿Esto cómo lo hacemos? Por medio de un multímetro realizamos las mediciones, o hay otros instrumentos como detectores de voltaje u otros elementos para realizar las mediciones. Nada cuesta realizar la medición, se pierde unos cuantos minutos, muy poquitos minutos, y así nos aseguramos de que el cable que vamos a manipular se encuentra correctamente desenergizado. Tocar también un aparato con carga eléctrica con las manos mojadas o mientras está parado sobre agua. Si nosotros estamos en esas condiciones, en áreas mojadas, o nosotros mismos estamos mojados, con mayor rigurosidad tendríamos que adoptar medidas de seguridad para asegurarnos de no sufrir una descarga eléctrica. Aunque no veamos la instalación eléctrica, o sea, aunque no veamos los cables por donde están pasando dentro de una maquinaria, el solo hecho de tocar la maquinaria podría generarnos una descarga. Nosotros no sabemos si esa maquinaria está correctamente aterrizada, si está correctamente energizada, si tiene sistemas de protección. Entonces también nosotros tenemos que asumir ese riesgo, no llegar a tocar la maquinaria de una vez, o un aparato eléctrico de una sola vez, estando en esas condiciones mojadas, porque nos podría causar una descarga muy peligrosa por nuestro cuerpo. La corriente eléctrica va a estar fluyendo a través de nuestro cuerpo y puede causarnos, como dijimos anteriormente, quemaduras muy graves, tanto internas como externamente. O sea, vamos a tener quemaduras en nuestra piel, en nuestros músculos, en nuestros órganos, y vamos a tener quemaduras internas y quemaduras externas que son muy dolorosas. Entonces, también estas quemaduras las podemos prevenir. El contacto directo con equipos sobrecalentados por la corriente eléctrica puede también provocar quemaduras térmicas externas graves. O sea, no solamente el arco eléctrico, no solamente la descarga eléctrica nos va a provocar esas quemaduras tan dolorosas. Puede ser que un equipo X o una válvula o un elemento que está ahí en cortocircuito, y ese elemento empieza a calentarse, que tal vez es de metal, y nosotros llegamos imprudentemente, lo tocamos,
no estamos sufriendo una descarga eléctrica, no estamos sufriendo un arco eléctrico, pero ese elemento estaba hirviendo, estaba a alta temperatura, entonces nos puede ocasionar unas quemaduras muy muy fuertes por temperatura, porque estaba expuesto a corriente eléctrica, esa corriente eléctrica le generó temperatura a todo el elemento y esto generó que nosotros nos quemásemos nuestras manos al llegar a manipularlo. Los circuitos o equipos sobrecargados pueden causar incendios o explosiones, especialmente si ocurren en áreas donde se almacenan sustancias inflamables explosivas. Ya esto lo habíamos indicado, o sea, el área donde se encuentran los equipos es crítica. Y también el área, los equipos que se encuentren o los solventes o los materiales inflamables, los materiales químicos, todo lo que se encuentre en esas áreas almacenados pueden ocasionar explosiones. Pero, ¿por qué se van a producir estas explosiones? Por una falla en los equipos. Puede ser que el equipo estuvo sobrecargado, o sea, no se disparó su protección porque lo que tuvo fue una sobrecarga continua durante mucho tiempo y eso lo que hizo fue generar algún tipo de temperatura. Entonces se calentó el equipo, generó una emisión y esto hizo un efecto en cadena que va a empezar a generar entonces incendios y explosiones en todo el entorno. Entonces también tenemos que considerar ese tipo de situaciones. Luego nos dice que los reglamentos de la industria eléctrica en general contienen regulaciones para la seguridad eléctrica que involucran a las instalaciones eléctricas. O sea, la parte de seguridad eléctrica es fundamental para las instituciones, para los profesionales, para los técnicos calificados, para todas las organizaciones y está normado, o sea, existen reglamentos para la industria eléctrica y que son obligatorios y que deben de ser acatados por todas las partes que intervienen en la instalación eléctrica, desde el ingeniero que diseña los sistemas, el operario de las maquinarias, el jefe de mantenimiento, el encargado de diagnóstico, el de mantenimiento preventivo, el de correctivo, los miembros de seguridad ocupacional de las empresas, o sea, es un todo, tenemos que todos estar hablando el mismo idioma y todos tenemos que entenderlos, por eso todo va a estar reglamentado, todo va a estar normado para que se mitiguen o se produzcan los menos efectos posibles o la menor cantidad de situaciones en cuanto a la parte eléctrica. Entonces, los estándares detallados relacionados con las prácticas de trabajo para el tema de seguridad eléctrica limitan las áreas específicas o las tareas específicas a los empleados que son calificados. Y esto es fundamental porque nuestro código eléctrico es muy específico. Nuestro código eléctrico indica que cualquier tipo de trabajo, por pequeño que sea, aunque sea conectar un bombillo, que implique electricidad, debe ser realizado únicamente por personal calificado, por técnicos calificados. O sea que cualquier persona no puede hacer trabajos en la rama eléctrica por mínimo que sea. Tiene que haber recibido una capacitación en la parte eléctrica, tiene que tener expertise, tiene que tener experiencia, tiene que conocer sobre seguridad ocupacional, tiene que conocer sobre seguridad eléctrica, tiene que conocer sobre primeros auxilios. Por eso el término calificado es tan importante y se utiliza tanto en nuestro código eléctrico para determinar quién puede hacer o no o trabajar en instalaciones eléctricas. Entonces, el término calificado define a las personas que cuentan con capacitación para evitar los peligros eléctricos a la hora de trabajar o cerca de partes expuestas energizadas.
sea, el término trabajador calificado es la persona que cuenta con la capacitación, con la expertise, con la experiencia, con los conocimientos para realizar un trabajo eléctrico. No cualquier persona puede realizar un trabajo eléctrico y así está reglamentado, así está normado en nuestro código eléctrico. Estos empleados que se consideran calificados deben de tener la capacidad de distinguir las partes eléctricas que están expuestas o energizadas, saber su nivel de voltaje en el que están operando, las distancias de espacio libre que se deben de conservar y los voltajes correspondientes a los que puedan estar expuestos él o sus demás compañeros o colaboradores. Entonces, esa persona tiene que tener el control total, tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la expertise, es la persona que va a llevar la batuta y va a decir, bueno, yo soy el técnico calificado y yo voy a hacer este trabajo en estas y estas condiciones. Entonces, el trabajador calificado es aquel operario debidamente entrenado que trabaja a una velocidad normal siguiendo una norma de ejecución preestablecida. O nos dice trabaja a una velocidad normal. O sea, es una persona que por su experiencia no va a hacer el trabajo a la ligera, no se va a apresurar, sino que va a tomar su tiempo para analizar el sistema, para analizar el entorno, para mirar cuáles son los riesgos, para mover elementos que le puedan generar algún riesgo adicional. Por eso es que trabaja a una velocidad normal, o sea, realiza su trabajo con detenimiento, con precaución, sin acelerarse y sin generar un mayor riesgo a esa labor que ya de por sí tiene un riesgo específico. ¿Qué otra cosa nos dice? Que ese trabajo lo realiza siguiendo una norma de ejecución preestablecida. O sea, cuando vamos a hacer un trabajo, ya tenemos que haber identificado esa área de trabajo y qué tipo de trabajo vamos a hacer. Y tenemos que tener todas las personas que vamos a estar haciendo ese trabajo eléctrico, tenemos que tener el conocimiento claro de qué trabajo se va a realizar, qué es lo que vamos a hacer, a qué nivel de voltaje vamos a trabajar, si es que vamos a trabajar con líneas energizadas, a dónde van a estar los tableros de control para en caso de un accidente desconectar de forma inmediata, a dónde van a estar los equipos extinguidores para en caso de un incendio eléctrico, a dónde está la salida del inmueble, a dónde están las ventilaciones de este inmueble. O sea, todo ese tipo de aspectos ya deben de estar preestablecidos desde el principio antes de iniciar el trabajo de mantenimiento o de cualquier otra labor que se vaya a realizar en la parte eléctrica. Pues, en resumen, ¿quién es un trabajador calificado? Un trabajador calificado es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según las normas satisfactorias de seguridad, de cantidad y de calidad. Este es la síntesis de qué es un trabajador calificado. Tiene que cumplir con esto, tiene que tener experiencia, conocimiento y otras cualidades para efectuar su trabajo con seguridad, en cantidad y en calidad. Si el grupo de trabajadores está formado total o casi totalmente por trabajadores que sean calificados, o sea, personal que ha recibido la debida calificación, que tiene su experiencia, que tiene conocimientos, que tiene expertise, que además tiene
toda la parte de seguridad ocupacional, siempre en ese grupo habrá uno o varios que, además de ser esos trabajadores calificados, se pueden considerar como representativos, o sea, que van a ser los líderes de ese grupo, o sea, que van a ser los jefes de cuadrilla, como decimos nosotros popularmente. Entonces, a esas personas que se identifican dentro de una organización y se les da ese poder, se les da ese calificativo de líderes, de jefes, y son los que van a llevar la batuta, son los que van a ir y van a analizar todo el trabajo que se va a hacer y van a repartir ese trabajo entre los demás trabajadores calificados y van a estar supervisando todas las labores que se estén ejecutadas, porque son trabajadores que han sido asignados para eso y que van a adquirir una responsabilidad adicional para supervisar e implementar el trabajo de una manera más efectiva. Por otro lado, tenemos los trabajadores no calificados que van a estar expuestos a líneas eléctricas aéreas que deben de mantener una distancia mínima de 3 metros de cualquier equipo que no esté protegido. Puede ser que en esa misma cuadrilla tengamos 2 o 3 personas que van a ser ayudantes, que han sido contratados para X cosa, o que vengan de otros departamentos a darnos un soporte y que no conozcan de electricidad. A esas personas que no conocen de electricidad, que no tienen experiencia, que no tienen expertise, que no son calificados, se debe mantener a distancia, o sea, no se puede a esas personas asignarle labores específicas de trabajadores calificados. O sea, esta persona que va a ser el líder, que va a ser el jefe, no le puede decir a una persona que no conoce electricidad y que no es calificado, vaya, conécteme aquel tablero, vaya, conécteme aquel motor, o conécteme este cable. Él va a hacer únicamente labores específicas de asistente, pero siempre alejado de esas áreas eléctricas. Siempre por lo menos 3 metros tiene que estar alejado de ese equipo que no esté protegido. Igualmente, todos los vehículos y los equipos mecánicos que deben de mantener alguna distancia, sobre todo en fábricas, en empresas, en industrias, donde comúnmente transitan, por ejemplo, montacargas o equipos de estas gatas hidráulicas para transportar materiales, y se está haciendo trabajos en áreas por donde van a estar transitando. Estos equipos no pueden estar transitando por esas áreas de trabajo eléctrico. Se debe de acordonar la zona, se deben de generar zonas de seguridad para que estos equipos y los operarios de estos equipos no sufran un accidente eléctrico en ningún momento. ¿Cómo estamos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien, profe. No, profe. Ok. Entonces, tomémonos el receso. Regresamos 7:30, compañeros, para continuar. De acuerdo, profe. Gracias. Está bien, profe. Ok, listo, profe. ¿Cómo estamos, jóvenes? Listo, profe. Estamos. Gracias. Vamos a darle aquí a don Alejandro para que ingrese. Estaba en sala. Vamos a ver. Vamos a pasar la lista. Regálenme un minuto. Estamos 27
Aguilar Bermúdez. Alvarado Corrales. Presente, profe. Profe, aquí estoy presente. ¿Quién es? Aguilar Bermúdez. Ok, gracias. Y yo, Kendall Alvarado, profe. Ok, gracias. Bueno, profe. Mora Mora. Presente. Oviedo Barca. Presente, profe. Eso sí, Picado Mora Errol. Presente, profe. Gracias, muchachos. Listos por acá, entonces sigamos con nuestro tema de seguridad eléctrica. Vamos a ver cómo estamos. Ok, entonces, ¿cuándo un trabajador está capacitado para realizar tareas en la rama de electricidad? Una persona competente es alguien que cuenta con la formación, con las competencias y los conocimientos adecuados para desempeñar la tarea que debe llevarse a cabo sin que ella misma u otras personas sufran lesiones. Y ese es el objetivo principal de la seguridad eléctrica. Prevenir que la persona que está realizando la labor y las demás personas, sean compañeros o personas que están en su entorno, que no vayan a sufrir lesiones serias por una descarga eléctrica o por un accidente eléctrico, o que no sufran lesiones del todo. Eso es lo que vamos a buscar, que no exista un riesgo. Bueno, el riesgo va a estar inherente ahí, pero que no exista un accidente eléctrico. Tiene que haber completado esta persona un periodo de aprendizaje en la rama de electricidad, o sea, tiene que tener mínimo un técnico en electricidad, conocer de magnitudes, de voltajes, de intensidad, de potencia, conocer todo el tema de electricidad y tener también una experiencia posterior realizando este trabajo. A modo de poder demostrar de que se cuenta con las competencias técnicas necesarias y para poder realizar las tareas generales en la rama de electricidad. Entonces, no solamente tiene que tener el conocimiento, tiene que haberse capacitado, sino que tiene que tener alguna experiencia. Esta experiencia, ¿cómo lo va a adquirir? Bueno, tiene que empezar como todo de abajo, ¿verdad? Como asistente, manteniendo cierta distancia, como lo vimos, ¿verdad? Y luego ir empezando a desarrollar los conocimientos adquiridos poco a poco hasta lograr la expertise necesaria para realizar los trabajos. Esto depende mucho del trabajo que se vaya a realizar. No es lo mismo un técnico en baja tensión que un técnico en media tensión o en alta tensión. Cada nivel de tensión pues tiene riesgos diferentes y obviamente necesita un periodo mayor de aprendizaje, mayor de experiencia para poder desarrollarlo. Para tareas más especializadas, por ejemplo, el mantenimiento en equipos de conmutación de alta tensión, o por ejemplo, para la modificación de sistemas de tensión o sistemas de control, esto para la parte de equipos de conmutación nos referimos a equipos de subestaciones eléctricas. Es muy probable que sea necesario una formación o experiencia adicional. Como les decía, dependiendo del nivel de voltaje al cual se vaya a trabajar, así será cómo debe tener la experiencia, la cantidad de experiencia y también la cantidad de especialización en cuanto a la parte teórica, en la teoría. Conocer de los sistemas de voltaje a los cuales se está trabajando y obviamente no es lo mismo trabajar en baja tensión, que generalmente se trabaja a nivel de piso, que trabajar en media y alta tensión, que generalmente se trabaja a una altura superior a los 7 metros. Entonces, por ese tipo de condiciones específicas de mayor cantidad de voltaje y de mayor altura a la cual se debe trabajar, se necesita también tener un mayor conocimiento en la parte eléctrica. En cuanto a los procedimientos, bueno, se debe de crear un ambiente de trabajo seguro que incluye identificar
los peligros comunes y seguir las prácticas de seguridad. O sea, siempre hay que identificar en el área de trabajo cuáles son esos peligros. Siempre hay que hacer una inspección primaria donde se va a hacer el trabajo, analizar los riesgos, analizar elementos que pueden estorbar, que se puedan correr o llevar hasta otro sitio, que no ocasionen accidentes. Si vamos a trabajar en un área donde hay almacenamiento de químicos, de solventes, de combustibles, pues, ver la posibilidad de trasladar todos esos elementos hasta otros sitios más lejanos para poder trabajar sin generar un riesgo mayor. Entonces, siempre esa disciplinar debe de hacerse por el personal calificado, obviamente el encargado de la cuadrilla o el jefe de la unidad, para que determine, de acuerdo a su expertise, cuáles son estos elementos que pueden ser peligros inherentes a la hora de realizar el trabajo. Siempre usar a trabajadores que van a estar capacitados en los procedimientos de bloqueo, de etiquetado, para trabajar en circuitos y en equipos eléctricos. O sea, no utilizar personal que no sea calificado para este tipo de labores, que son labores críticas en la parte del mantenimiento eléctrico. Evitar trabajar cerca de fuentes eléctricas si el área de trabajo, las herramientas o la ropa se van a encontrar en un contorno mojado. Siempre tenemos que tomar las previsiones en el área eléctrica, en el área de seguridad eléctrica para la hora de trabajar. Pero si todavía vamos a tener un trabajo específico en un entorno mojado, con mayor rigurosidad tendríamos que nosotros acatar las normas de seguridad eléctrica, tratar de minimizar en la mayoría de las posibilidades que tengamos el riesgo de electrocución. Siempre hay que mantener una toalla o un trapo a la mano para mantener las manos secas, para estarnos secando las manos, incluso hasta el mismo sudor, porque esto nos puede generar un aumento en el riesgo eléctrico. Suspender todo el trabajo eléctrico si el área llega a mojarse por otras fuentes de agua. O sea, si estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, y empieza a llover y no tenemos techo, inmediatamente tenemos que suspender el trabajo eléctrico. O si estamos en un sótano y empieza a llover y el agua empieza a meterse a ese sótano, también deberíamos de suspender el trabajo eléctrico. Siempre el trabajo eléctrico vamos a buscar desarrollarlo en condiciones secas, en condiciones de cero humedad, en la medida de lo posible. Obviamente hay zonas en las cuales no se va a poder, pero siempre vamos a buscar realizarlo en áreas secas. Hay que ventilar el área de trabajo para reducir los peligros atmosféricos, tal como el polvo, vapores inflamables, exceso de oxígeno, etc. O sea, siempre así cuando hacemos esa inspección inicial para ver elementos que nos pueden afectar en nuestro trabajo, también hay que inspeccionar cuál va a ser la ventilación de esa bodega o de ese cuarto o de ese local donde vamos a estar trabajando, porque se pueden producir vapores de algún elemento que está ahí o materiales inflamables, etcétera, que nos puedan ocasionar algún efecto adverso. Mantener un entorno limpio, ordenado y libre de peligros. O sea, siempre trabajemos con muchísimo orden, sobre todo con la herramienta, no dejar la herramienta por el suelo, no dejar extensiones ahí libres o cables guindando, cosas así por el estilo, que nos vayan a ocasionar un accidente que no sea eléctrico, sino que viene derivado de elementos que estamos utilizando, herramientas o equipos que los estamos dejando ahí mal ubicados. Mantener ordenadas las herramientas y el equipo y coloque todo en su lugar correcto después de cada uso. O sea, lo que les estaba diciendo, utilizar bien la herramienta y los equipos y mantenerlos ordenados, no dejarlos tirados en el piso que pueda ocasionar algún aumento de riesgo de caída o de que alguna otra persona se tropiece y se vaya a generar algún golpe o generar algún otro tipo de acción.
Vamos a mantener el área de trabajo libre de trapos, de basura y escombros, limpiar los derrames rápidamente. Si se da algún derrame de combustibles, de aceites, etcétera, hay que limpiarlo lo más rápido posible y mantener los pisos secos, que no vayamos a resbalar. Si usamos cables eléctricos, estos tienen que ser a prueba de agua cuando se esté al aire libre, o sea, no todas las extensiones son para usar al aire libre. Hay extensiones que se usan únicamente en interiores, o sea, que no tienen la capacidad o la protección IP, que es la protección contra el polvo y contra la humedad, para que puedan ser utilizadas en exteriores. Asegurarnos de que todos los cables de extensión tengan intactos sus enchufes de 3 clavijos, o sea, que tengan los 3 contactos, fase, neutro y tierra, que traigan su debida protección a tierra para que nuestros equipos queden protegidos y nos protejan a nosotros. Y deben de estar en buenas conexiones, no estar rotos en algunos sitios o que estén sujetados erróneamente de las clavijas, de los enchufes, de los tomacorrientes. Deben de estar en las mejores condiciones posibles. Debemos de proteger todos los cables eléctricos cuando se utilicen en o alrededor de pasillos. Los pasillos son los sitios donde van a estar transitando las personas, y si vamos a tener cables ahí transitando, deberíamos de acordonar la zona o deberíamos de generar al menos algunos dispositivos que adviertan a las personas que tienen que transitar por ahí, si es que no podemos cerrar de todo el paso, de que ahí están los cables en el piso o los cables aéreos y que tengan las precauciones a la hora de transitar. Pero en la medida de lo posible siempre vamos a acordonar toda esa zona de trabajo para que nadie esté pasando por ahí. Debemos evitar usar cables eléctricos cerca del calor, cerca del agua o de materiales inflamables o explosivos. ¿Por qué? Porque el cable se va a calentar, se va a dañar y nos puede ocasionar un cortocircuito. Nunca usar un cable de extensión con el aislamiento dañado o sin la clavija de conexión a tierra del enchufe. Si tenemos una extensión que esté dañada, que su forro o su aislamiento esté dañado, no deberíamos de usarlo. Si no tiene la protección de tierra, tampoco deberíamos de utilizarlo en nuestro trabajo. En cuanto a la operación segura, todas las herramientas eléctricas deben de cumplir con los estándares del Código Eléctrico Nacional, de nuestro NEC, de nuestro Código Eléctrico, para fundas con doble aislamiento o para hacer conexión a tierra con el tercer cable eléctrico. O sea, esto también está normado, también está establecido en nuestro Código Eléctrico. Entonces, las herramientas, sobre todo las herramientas que son de uso manual, o sea, que nosotros las vamos a tener con nuestras propias manos, deben de estar normalizadas, o sea, su forro, su protección tiene que ser utilizando estándares establecidos en el Código Eléctrico para que nos den una adecuada protección dieléctrica, o sea, que tengamos una protección entre la parte metálica del dispositivo o la parte necesitada del dispositivo y nuestro cuerpo humano. Las herramientas de mano también deben de tener empuñaduras que vengan aisladas de fábrica. Si vamos a utilizar herramientas en cuales su empuñadura, por ejemplo los desarmadores, los alicates que utilizamos manualmente, que su puño esté en buen estado, que no tenga cortaduras, que no tenga reventaduras, cosas así por el estilo. Entonces, estas herramientas que son de uso común, incluso nuestro multímetro, nuestro tester, tiene que estar en muy buenas condiciones. Debe de verse físicamente bien, no tienen que tener golpes, no tienen que tener reventaduras. Los instrumentos de medición son instrumentos a los cuales nosotros le estamos aplicando electricidad y los vamos a tener en nuestras manos. Si se nos ha caído, si se nos ha reventado, cosas así por el estilo, pues deberíamos de sustituirlo para no estar propensos a un accidente eléctrico.
Las empuñaduras de los alicates, de los desarmadores, de las cuchillas, de todos los elementos, las crimpadoras, las cortadoras, los taladros, todos los elementos que nosotros utilicemos tienen que estar en perfecto estado, no pueden estar en nuestro set de herramientas equipos que no estén en buen estado, tienen que estar en perfecto estado tanto de funcionamiento como de aislamiento, porque este forro, este aislamiento es el que nos va a generar la protección a nosotros a la hora que estamos trabajando con energía eléctrica. Siempre tenemos que inspeccionar las herramientas en busca de esos desgastes o de esas fisuras o defectos. Esto debemos de hacerlo antes de empezar nuestro trabajo. O sea, nuestra herramienta tiene que estar bien identificada. ¿Quién más que nosotros para conocer nuestra herramienta? Entonces, tenemos que identificarla antes de empezar nuestro trabajo para ver si hay alguna que no cumple con la seguridad y dejarla a un lado y no utilizarla más. Al igual, al final del trabajo, si en el transcurso de ese trabajo identificamos que alguna herramienta nos falló, al final del trabajo deberíamos de hacer una revisión y una limpieza para desechar también esa herramienta que nos generó algún problema en el transcurso del trabajo que se estaba realizando. Asegurarnos de que todos los protectores de seguridad estén en su lugar. Y nunca debemos de modificar las herramientas o los equipos eléctricos. Eso es una práctica muy común en los técnicos, que un equipo eléctrico se dañó, que se le dañó el cable, que se le cortó el cable o que se le quebró el cable en el tomacorriente, entonces lo modifican y le ponen un cable de plancha o le ponen un cable de esto, un cable más largo, etcétera. Entonces no debemos de modificar las herramientas o los equipos eléctricos, ya ellas vienen diseñados de fábrica y las condiciones de diseño de fábrica son condiciones que también contemplan las normas de seguridad para fabricación de equipos y herramientas eléctricas. Debemos de inspeccionar los cables de alimentación y los interruptores en busca de cortes, aislamientos desgastados, terminales expuestas, conexiones sueltas y una clavija de conexión a tierra intacta. O sea, debemos de inspeccionar absolutamente todo. Y vean que siempre hablamos de la clavija de conexión a tierra. La conexión a tierra es la que nos va a proteger de descargas de todo tipo, atmosféricas, cortocircuitos, corrientes de fuga, corrientes estáticas, corrientes de interferencia electromagnética, de radiofrecuencia, de un montón de corrientes no deseadas que se van a derivar a tierra por medio de la conexión a tierra. Entonces siempre nuestras herramientas, nuestros equipos deberían de tener esta clavija de conexión a tierra en muy buenas condiciones. Debemos de limpiar y secar las herramientas y asegurarnos de que estén libres de capas aceitosas o depósitos de carbón. Antes de empezar el trabajo y también a la finalización de nuestro trabajo debemos de limpiar bien las herramientas. Es una práctica necesaria para las personas que trabajan en electricidad. Siempre mantener las herramientas muy secas y muy limpias. Nunca transportar, almacenar o colgar una herramienta eléctrica de su cable de energía. Por ejemplo, los taladros, las esmeriladoras. Es muy común llevarlas uno y no las agarra uno del mango, sino que las jala del cable o las guinda el cable, las cuelga del cable. Entonces esto no se debe hacer porque ese cable va a empezar a deteriorarse internamente. El por fuera probablemente lo veamos en buenas condiciones, pero internamente ha sufrido elongación y puede ser que sufra cortes y genere un cortocircuito. Tenemos que dejar de usar herramientas de inmediato si se produce algún tipo de humo, de chispas o descargas eléctricas, muy común en las esmeriladoras y en los taladros. Entonces, cuando esto sucede, no debemos de utilizarlo más y deberíamos de sustituir este equipo de forma inmediata. No debemos sobrecargar los enchufes de pared ni los cables de extensión. Los enchufes de pared, o sea, los tomacorrientes de pared tienen
una condición específica para cierta capacidad de potencia que se le administra. Entonces no debemos de sobrecargarlos. Igual las extensiones eléctricas. Recordemos que las extensiones son conexiones que no son permanentes, es solamente para utilizarlas por un pequeño espacio de tiempo para realizar algún trabajo específico, pero no son elementos que se puedan utilizar o que estén facultados o normados para utilizar de forma permanente, mucho menos sobrecargarlas. Tenemos que asegurarnos de que el cable de extensión sea el tamaño y de la clasificación correctos para la herramienta que se esté utilizando. Es muy común, por ejemplo, utilizar extensiones con cable muy delgado para conectar máquinas de soldar que consumen mucha energía. Por eso tenemos que ver que el cable sea del tamaño y de la clasificación correcta para la cantidad de corriente que va a transportar. Para una máquina de soldar, para una bomba, para un motor, para etcétera, pues tenemos que usar cables que resistan esa alta corriente que va a estar pasando por ahí. Nunca tenemos que quitar el poste de conexión a tierra de un enchufe de 3 clavijas. Este poste de conexión, que es de forma redonda, es el que nos va a proteger de la descarga eléctrica. Nunca tenemos que cortarlo, arrancarlo o mucho menos utilizar los famosos adaptadores o bifurcadores que lo que hacen es eliminar este poste. Esto es una práctica muy común. La gente lo que hace primero es eliminar el poste. Incluso, como vemos en la imagen, existen videos en las plataformas de YouTube que nos dicen cómo retirar la espiga a tierra de un enchufe. O sea, esto no se debe de hacer. Este poste de conexión a tierra es fundamental de que se encuentre en nuestros enchufes, y no solo que se encuentre, sino que nuestra instalación eléctrica, aunque sea una instalación temporal para realizar trabajos de mantenimiento, se encuentre debidamente aterrizada por medio de este poste central, y no utilizar los adaptadores que lo que hacen es eliminar este poste para que no se conecte a nuestro sistema. En este caso tenemos tomacorriente que no cumple con la normativa, o sea que no tiene la conexión de puesta a tierra, solamente tiene fase y neutro, no tiene la conexión a puesta a tierra. Entonces se utilizan estos adaptadores para que conecte este poste, pero el poste va a quedar al aire, no va a conectar internamente con ningún cable, o sea, no va a tener conexión a tierra. En cuanto a las prendas de vestir, la ropa también es fundamental, o sea, la vestimenta es fundamental en el tema de seguridad eléctrica. Debemos de usar prendas de vestir y ropa interior incluso que sean cómodas, que no restrinjan el movimiento, o sea, que no estén apretadas y que sean hechas de fibras naturales, generalmente algodón. O sea, que no sean de fibras sintéticas, porque si nosotros usamos fibras sintéticas como el nylon o el poliéster, estos con la temperatura de una descarga eléctrica o con un incendio que se pueda producir por un arco eléctrico, se van a derretir y se nos van a adherir a la piel, y esto más bien va a generar quemaduras mayores y van a ser sumamente dolorosas porque nos van a tener que prácticamente arrancar la piel para poder desechar todo ese poliéster o esas fibras sintéticas que se están adhiriendo a nuestra piel. Entonces, ojo también con la vestimenta. Siempre tenemos que usar un muy buen par de zapatos de seguridad para peligros eléctricos. También la vestimenta está normada, está reglamentada. Siempre tienen que ser antideslizantes, resistentes al aceite, que tengan suelas y tacones no conductores y que sean resistentes a las descargas eléctricas, lo que conocemos como zapatos dieléctricos. Entonces, también
los zapatos dieléctricos y la ropa del electricista, del técnico calificado electricista, está regulado mediante la NFPA, que es la norma que se utiliza para la parte de seguridad eléctrica con riesgo al fuego. Debemos de evitar usar ropa suelta debido a que esta puede enredarse y quedar atrapada en los equipos que pueden estar energizados. Por ejemplo, suéter muy amplias, bufandas, corbatas, pulseras, anillos, relojes, cosas de este tipo deben de eliminarse de cómo se llama, de la vestimenta de un electricista o un técnico que esté realizando un trabajo. Incluso si tenemos el cabello largo, debemos de sujetarlo con colas, usar un sombrero, usar una liga, evitar cinturones con hebillas grandes de metal en nuestras fajas, en nuestros cinturones. Cuando usemos un cinturón, por ejemplo, de los normales para utilizar las herramientas, nunca dejar que las herramientas cuelguen fuera de los sujetadores que ya están identificados y utilizados recientemente, normalmente para la herramienta. O sea, no hay que dejar que la herramienta quede en una posición tal que vaya a generar un riesgo inminente. En este caso, por ejemplo, nos referimos a estos cinturones en donde podemos utilizar cierta herramienta. Algunos tienen algunas clavijas especiales para sujetar herramientas, como esta llave, ojo aquí para sujetar. Entonces hay diversos tipos de cinturones. El electricista o el técnico electricista debe asegurarse de usar el cinturón ideal. En este caso, este cinturón, esta llave que está utilizando este muchacho de la imagen, no debería estar acá porque esa llave se va a salir en cualquier momento sin mucha dificultad. Igual está utilizando un reloj que no debería estar utilizando y así, por ejemplo, la vestimenta es una vestimenta especial. Existen kimonos como estos que están diseñados especialmente para electricistas o kimonos que están utilizados o que están diseñados para otro tipo de actividades. Entonces, cuando vamos a comprar vestimenta de una sola pieza como esto, tenemos que asegurarnos de que sea para electricista o para el trabajo que vayamos a realizar, porque puede ser que esta tela no sea una tela 100% de algodón, sino que sea una tela un poco más sintética y más bien nos esté generando algún tipo de problema en cuanto a la parte de seguridad eléctrica. En cuanto al equipo de protección personal, que es todo lo que vamos a ver, lo que estamos viendo, lo que se conoce como EPP, se recomienda el siguiente equipo de protección personal para evitar que el cuerpo de un trabajador se convierta en un conductor de electricidad. Primero, utilizar un casco eléctrico de clase E si se va a trabajar cerca de líneas eléctricas aéreas. Los mismos cascos, no es solamente ir a comprar un casco ahí cualquiera, o sea, que sea casco. Los cascos también están clasificados, tienen ciertas clasificaciones dependiendo del trabajo que se vaya a realizar y del nivel de voltaje en el cual se vaya a trabajar. En este caso, para líneas eléctricas aéreas, o sea, líneas que están a nivel superior a nuestra cabeza, vamos a utilizar un casco de clase E. Debemos utilizar una protección no conductora de electricidad para los ojos y la cara. Existen caretas como las que tiene este trabajador que cubren todo el rostro y existen también lentes específicos para diferentes trabajos. Entonces, dependiendo del trabajo, necesitaremos mayor protección o menos protección. Los guantes de goma son guantes también que tienen diferentes clasificaciones y están normados dependiendo del nivel de voltaje al cual se vaya a trabajar. Y ya vimos y hablamos de las botas o zapatos con suela de goma que debe utilizar el técnico electricista. Todo el equipo de protección personal debe de ajustarse correctamente, debe limpiarse,
y debe de almacenarse correctamente cuando no se esté utilizando. O sea, a veces nosotros nos llevamos un equipo de protección desde la casa, ¿verdad? Llevamos nuestro uniforme desde la casa y pasamos todo el día en el trabajo con nuestro uniforme y ya llegamos a la casa, incluso a veces sudado por el calor del día, por el trabajo que se ha hecho durante el día, y a veces al día siguiente lo volvemos a utilizar. Lo ideal es que nosotros nos cambiemos nuestro uniforme de trabajo en el momento que vamos a empezar a hacer el trabajo, luego lo limpiemos y lo almacenemos si vamos a estar utilizándolo nuevamente. Y debemos de tener siempre varios equipos de protección o vestimenta para estar intercambiándolo constantemente. Todos los equipos de protección personal y los dispositivos eléctricos deben ser probados para verificar su estabilidad funcional a intervalos regulares. Entonces, aunque lo tengamos ahí, también ese equipo se va a degradar, o sea, va a tener con el transcurso del tiempo degradaciones, va a perder características dieléctricas, características técnicas. Entonces siempre hay que estar verificando de que ese equipo esté en buen estado y que aunque esté en buen estado, que cumpla con la normativa. Acá tenemos algunos elementos de los que hemos estado hablando. Estamos viendo el casco completo con su careta completa. Tenemos caretas de diferentes tipos, tenemos las botas, los zapatos, los guantes de diferentes tipos, el kimono de cuerpo entero, traje completo, tenemos las gafas para la visión, etc. Todos son equipos de protección personal que se deben de utilizar cuando se trabaja en la parte eléctrica. Y entonces habíamos dicho que el personal calificado, todas las personas que trabajan en electricidad deben ser personal calificado. Y como personal calificado también tienen que tener algunos conocimientos en primeros auxilios. Dentro de lo más común, siempre vamos a tener procedimientos en caso de que suframos un accidente eléctrico o que algún compañero sufra un accidente eléctrico. Cuando esto sucede, cuando alguien sufre un accidente eléctrico, lo primero que tenemos que hacer es no tocar a la víctima. ¿Por qué no debemos de tocar a la víctima? Porque no sabemos si esa persona que sufrió el accidente eléctrico todavía está bajo la influencia de una corriente eléctrica, o sea, si todavía está tocando el cable o si todavía está en una condición energizada y nosotros vamos a tocarlo, entonces nosotros también nos vamos a electrocutar. Entonces la primera reacción no debe ser tocar a la víctima. Lo que tenemos que hacer primero es llamar para obtener ayuda médica profesional, llamar al 911. Si estamos en una empresa que tiene equipo o que tiene una unidad o una brigada de salud ocupacional, pues también llamar a la brigada de salud ocupacional a gente que tenga mayor conocimiento o expertise en la parte médica para que nos ayuden. Luego tenemos que apagar la fuente de energía si se puede hacer de manera segura. O sea, si esa persona se electrocutó o sufrió la descarga y sabemos dónde está el tablero, tenemos que ir a desenergizar para poder entonces brindarle los primeros auxilios a esa persona que sufrió la descarga. Debemos de usar un poste o un palo seco o cualquier elemento que sea aislante para empujar a la persona fuera de la fuente eléctrica. En el caso que no tengamos acceso al tablero o que el tablero se encuentre en una sección alejada y necesitamos darle ayuda a la persona, pues podemos hacerlo, pero utilizando una pértiga eléctrica, utilizando un palo seco, un poste, siempre teniendo la precaución de no tocar nosotros ni a la persona ni a ninguna parte energizada. Una vez que la víctima haya sido separada de la fuente de energía, hay que administrarle el tratamiento para el choque eléctrico y cubrirla ligeramente hasta que llegue la ayuda.
Luego dice que administrar respiración artificial si se ha detenido la respiración. Esta práctica se encontraba dentro de las prácticas comunes de tratamiento para el choque eléctrico, pero ya ha sido modificado. Entonces ya ahora no se le debe dar respiración artificial a la persona que haya sufrido un choque eléctrico hasta que llegue la ayuda especializada. Sí se le debe dar la resucitación cardiopulmonar, o que se conoce como el CPR o el CRP, por sus siglas en inglés, si el corazón se ha detenido. Hay que cubrir las quemaduras ocasionadas por la electricidad con un paño limpio y seco. No aplicarle agua, sino que con un paño limpio y seco únicamente cubrir las quemaduras para que no se vayan a contaminar con polvo en el ambiente, por químicos o por cualquier otro elemento. En este caso vemos a una funcionaria que con un poste o con una pértiga está tratando de alejar un cable de la persona que se encuentra en el suelo que ha sufrido la descarga. También dijimos que las más comunes que cuando hay una descarga eléctrica se produzca un incendio. Entonces, también debemos de llamar al 911 o por medio del 911 notificar al cuerpo de bomberos de inmediato para que venga a apagar el incendio. Si tenemos extintores cerca, también deberíamos de aplicar el extintor. No tenemos que tocar el objeto en llama, ni tampoco utilizar agua cuando se trata de un incendio eléctrico. Si vamos a ver, por ejemplo, las dos imágenes, tenemos acá una regleta que se recalentó y alzó llama. No tenemos que tocarla, no tenemos que aplicarle agua. Igual acá tenemos un tablero eléctrico que sufrió un problema eléctrico y también están sus llamas y demás. Tampoco tenemos que manipularlo con nuestras manos ni con ningún otro tipo de elemento que no sea adecuado para en la parte eléctrica. Entonces, ¿en qué tenemos que usar? Un extintor de incendios de clase C. Los extintores también están clasificados de acuerdo al tipo de incendio. En este caso, utilizaríamos uno clase C, que es el que usa dióxido de carbono, o un extintor ABC multipropósito para apagar incendios pequeños. Debemos de mantener a todos los trabajadores alejados de esa área y esperar a que lleguen los profesionales, a menos de que los trabajadores presentes estén calificados para combatir incendios o que tengamos una brigada de incendios en la industria o en la fábrica donde estemos trabajando. Tenemos que tener a mano un botiquín también. Siempre tenemos que tener las previsiones. Dentro de nuestro equipo de trabajo tiene que haber gente capacitada en seguridad y también esas personas tienen que tener las herramientas para brindar los primeros auxilios. Entonces, mínimo tendríamos que tener un botiquín para los primeros auxilios. Acá en esta imagen vemos a una persona que está atendiendo a otra persona en el suelo que sufrió algún tipo de descarga eléctrica y le va a empezar a brindar los primeros auxilios. ¿Qué es la NFPA 70E? La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Es una entidad que es una autoridad mundial en materia de protección contra el fuego, la electricidad y la seguridad física. Nuestro código eléctrico pertenece a la NFPA. Nuestro código eléctrico es NFPA 70. Entonces, nosotros pertenecemos a esta Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Esta es la única norma a nivel internacional que ofrece una solución integral a los riesgos eléctricos. Contiene herramientas claves para un programa de seguridad eléctrica exitoso y aunado a ello permite evaluar las prácticas de trabajo
y requerimientos actuales del marco legal vigente. O sea, la NFPA es la organización que se encarga de regular y a la cual Costa Rica decidió adherirse para tomar toda su normativa y aplicarla en la parte eléctrica en nuestro país. Acá tenemos una imagen de un trabajador que está realizando una labor en una celda de alto voltaje y se encuentra con su respectivo equipo de protección. Vea que la protección es total. Tenemos un traje especial para estas condiciones que tiene protección en toda su cara, en todo su rostro, tiene sus guantes de protección y está manipulando un equipo de alto voltaje. Al igual que este compañero que tenemos acá, tiene un kimono, un traje especial para el nivel de voltaje que está trabajando, sus guantes de protección, tiene guantes de goma y luego los otros guantes superiores. También tiene acordonada su zona de trabajo, está tomando las medidas de protección necesarias para el tipo de trabajo que está realizando. Acá tenemos otros 2 trabajadores trabajando en celdas también de alta tensión que están con todo su equipo de protección, sus trajes especiales, sus guantes especiales, sus zapatos especiales y también siempre es importante la distancia de seguridad que deben de mantener con relación a los equipos. Este trabajador, por ejemplo, que vemos en la imagen, está haciendo una labor similar a la que están haciendo estos 2 empleados de acá, pero él sufrió una descarga eléctrica, sufrió un arco eléctrico. Nótese que prácticamente la mitad de su cuerpo está metido dentro del arco eléctrico, de las chispas que están emanando, de todo ese aumento de temperatura brusco en un espacio de tiempo muy corto que no le dio tiempo de absolutamente nada. Vea que incluso se encuentra de cuclillas, no le dio tiempo de salirse de ese arco eléctrico. Si este trabajador no tiene un equipo de protección total como el que tenemos acá, sufriría unas quemaduras de prácticamente la mitad de su cuerpo totales y probablemente la muerte o imagínense cómo quedaría físicamente si hubiese estado expuesto a un arco de este tipo sin tener el equipo de protección. Acá tenemos una secuencia de un arco eléctrico. En la imagen de la derecha, la primera imagen de la derecha, vemos al trabajador que está manipulando un equipo y se empieza a inicializar el arco eléctrico. Él está con su equipo de protección para la cara y ¿qué vemos acá? No tiene el equipo de protección adecuado para su vestimenta, o sea, su camisa, o sea, no tiene todo el equipo, tiene su casco, tiene sus guantes, tiene su careta, pero notamos que sus brazos están expuestos y la ropa que está utilizando no es la adecuada. Entonces el arco se origina en el lado derecho, en la imagen del centro el arco se va aumentando. Esto sucede en milésimas de segundo. Ya aquí le está llegando a la cara y ya le está prácticamente tomando todas sus manos y nótese su ropa, su vestimenta, ya se le está adhiriendo al cuerpo con la temperatura, ya se le está adhiriendo la camisa al cuerpo. Y en la tercera imagen de la izquierda, pues ya el arco eléctrico le llegó completamente a la cara y vemos que su vestimenta ya prácticamente está alzando fuego, ya tiene una reacción al fuego, se le está adhiriendo al cuerpo, a sus manos, y esto sucede en milésimas de segundo. En milésimas de segundo, y esta persona va a quedar en esta misma condición que vemos acá, cubierto completamente por el arco eléctrico. En este caso, podemos ver que este trabajador que sufrió esta descarga eléctrica tiene una influencia total en su cara, incluso sale de su cara, lo traspasa al otro lado, en todas sus manos también, e incluso acá en las partes genitales y en las piernas.
sea, es una reacción que es en milésimas de segundo y que le abarca todo el cuerpo. O sea, no da la posibilidad de que el trabajador pueda escaparse de un arco eléctrico de este tipo. Es muy simultáneo y por eso tiene que tener el equipo adecuado para protegerse. Acá vamos a ver otra imagen de los trabajadores manipulando una celda eléctrica, cómo se produce el arco eléctrico y cómo lo envuelve de forma total. La cara ni siquiera se le nota, la cabeza ni las manos, todo quedó envuelto en este arco eléctrico que está a cientos o a miles de grados centígrados de temperatura y que si no tiene la protección adecuada puede llegar a sufrir lesiones graves como estas amputaciones de los miembros, de las manos, que son generalmente nuestras herramientas, lo que nosotros utilizamos para realizar nuestro trabajo. Aquí tenemos una persona que sufrió amputación de sus manos. Tenemos otra imagen con quemaduras muy severas sufridas por choques eléctricos, por arcos eléctricos, incluso con amputación de miembros, con necropsias, que probablemente estos miembros tuvieron que amputarse a esta persona que sufrió este tipo de quemaduras. Tenemos quemaduras severas como estas, que como les decía anteriormente, son quemaduras o lesiones tan fuertes que tardan muchísimo tiempo en recuperarse, en atenderse, y no solo el tiempo, lo doloroso que son, lo costosas que son, por todo lo que tiene que ver. A veces las quemaduras se ven de esta forma, ya con cierto tiempo de tratamiento, pareciera que está ya recuperado, pareciera que la piel está recuperada, pero internamente eso está con un dolor y con un ardor tan intenso que es insoportable. Casi siempre estas personas tienen que estar con tratamientos de morfina durante periodos larguísimos y algunos durante toda la vida para poder soportar el dolor. En esta imagen vemos un pie de una persona que sufrió una descarga. Como les indiqué al principio, la descarga va a buscar a salir en algún punto hacia la tierra, entonces aquí le genera un hueco prácticamente en su pie y también en su dedo pulgar del pie, su dedo gordo del pie, y le hizo prácticamente, le pasó de lado a lado, le generó un hueco, le generó quemaduras, y esto es sumamente doloroso y difícil de recuperar. Igualmente, lesiones como estas en una mano por un arco eléctrico son lesiones que son dolorosas. Imagínense la clase de dolor que puede estar sintiendo esa persona en ese momento. Por eso nosotros tenemos que conocer que la electricidad, que es el elemento mediante el cual nosotros trabajamos constantemente, que desempeñamos nuestro trabajo todos los días, que llevamos alimento a nuestras familias, no es un juego. La electricidad no es un juego, tenemos que tenerlo muy, muy claro. Tenemos que tomar las previsiones, tenemos que tomar las medidas necesarias para no sufrir un accidente que nos pueda dejar inválidos de por vida o que podamos perder la vida de un momento a otro. Entonces, siempre conocer que es un riesgo, pero que así como tenemos un riesgo, también tenemos las medidas y tenemos las disposiciones y tenemos equipos que son diseñados para protegernos. Y si los equipos están en buen estado y si nosotros tenemos la expertise para utilizar los equipos, si tenemos la conciencia para acordonar la zona, para minimizar ese riesgo, entonces no vamos a sufrir ningún accidente. Si hacemos lo contrario y si por pereza no aplicamos las medidas de seguridad y si por pereza no usamos el casco y si por pereza no usamos los guantes, pues obviamente vamos a estar más propensos a una descarga eléctrica. Entonces, tenemos que ser profesionales, tenemos que ser, digamos,
ir más allá, ser preventivos, ir más allá y trabajar de acuerdo a la norma, trabajar de acuerdo a los requerimientos técnicos y no hacer como este señor que está en esta imagen, en donde está feliz de la vida, subido en un poste, descalzo, sin guantes, con su reloj y en medio de todos los cables que están energizados. Esto es precisamente lo que no deberíamos de hacer, lo que no se debe de hacer en ningún momento. La prevención ante todo, la seguridad ante todo, no solo para nosotros, sino para todas las personas que están en el entorno, compañeros o personas que están en el entorno en el cual nosotros estamos trabajando. ¿Alguna duda, comentario, muchachos? Todo entendido, profe. Muy bien, profe. Ok, gracias. Ok, entonces con esto concluimos la lección del día de hoy y el tema de seguridad eléctrica. Recordarles que esto ya está en la plataforma, ya lo pueden descargar de la plataforma para que lo repasen. Y la próxima semana arrancamos con el tema del Código Eléctrico Nacional para avanzar en este tercer módulo. Si no tienen comentarios o preguntas, pues entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profe, compañeros. Hasta luego. Buenas noches.